creo. Recuerden que Android transfiere y transmite en otro esquema de la banda, que es la transmisión de Internet. O sea, funciona en un... De ese espectro trabaja en una porción más pequeñita. Por eso es más efectivo que la computadora. Pero bueno, ni modo, son los problemas técnicos que suelen surgir. Bien, para retomar, ahorita vamos a ver una prueba. Dentro de esa prueba se realizan varias actividades. Lo importante es la prueba en sí, se llama prueba del alternador en vacío o generador síncrono. Aquí hay una situación, cuando manejamos generador síncrono, estamos manejando lo que es el alternador de alta potencia. De alta potencia. Ese es uno muy especial, es el que nosotros podemos tener una planta de generación eléctrica. ¿Por qué? Porque el alternador, así como su nombre lo indica, alternador, es el que se utiliza desde el punto de vista económico en los autos. Este alternador me genera que 12 volts a 30, 40, 50 amperes. Estos alternadores me generan 60 kV a más o menos unos 5000 amperes, 10,000 amperes, 20,000 amperes. Nada que ver uno con el otro. El problema es que muchas veces cuando googleamos estos nombres aparecen cosas diferentes. ¿Cuál es esa cosa diferente? Pues simplemente la forma de la configuración. Este alternadorcito es una máquina muy parecida a esto. Aquí tiene su polea, aquí tiene tapita y aquí tiene más o menos lo que es el núcleo. Aquí adentro tiene un sistema de rectificación, etcétera, etcétera. Aquí está su polea, su flecha. Estos se montan, muchas veces tienen aquí un armazón. Es donde montamos aquí la banda y gira. El alternador de alta potencia podemos tener máquinas ya sea verticales, horizontales, pero son comúnmente muy grandes. Estos son espacios más o menos, si acaso, 30, 40 centímetros, si acaso. Estos no, estamos hablando de metros, unos 4, 5, 6 metros, aprox. Entonces, pues sí son diferentes, bastante diferentes. Por eso es que debemos de especificar cuando nosotros busquemos algún tipo de información en Internet, en las redes, debemos de configurar nuestro navegador con esta palabra, generador síncrono, y no alternador de alta potencia, porque entonces cuando se van al alternador de alta potencia nos manejan este. No tiene nada que ver. Estos me manejan KVA. Si acaso, estos me manejan MVA, GVA, que son potencias diferentes. MVA es megavolts amperes, gigavolts amperes, KVA kilovolts amperes. O sea, la gama de generación es diferente. Empezando por los valores de tensión, que es el alternador de alta potencia o generador síncrono. El alternador de alternador automotriz, que ese es el nombre correcto, es de 12 volts a 30, 40, 50, hasta 60 amperes. No más. Esos de 60 amperes se utilizan para tractocamiones, para lo que son los trailers. Ahí se utilizan los de 60, 70, 80 amperes, hasta 100 amperes. ¿Sí? Bien. Entonces, retomando esta diferencia, porque sí he visto que uno googlea alternador y nos manda a los del auto. Que sí funciona igual. La única diferencia son los valores. Las pruebas del generador síncrono, bueno, se van a preguntar, ¿para qué hacemos pruebas? Pues para identificar ciertos comportamientos del alternador. En este caso, la prueba es prueba en vacío.
Cuando hablamos de prueba en vacíos nos referimos al generador síncrono sin carga. Es decir, tengo el alternador. Tenemos dos tipos, recuerden, monofásico y trifásico. El que ahorita estamos ocupándonos es el trifásico porque es el que más comúnmente usamos, más comúnmente encontramos. Tenemos las tres fases. Pueden ser 3 hilos, pueden ser 4 hilos, ¿de quién depende? De la conexión que tenemos. Vamos a poner 3 hilos nada más. Cuando se dice que el alternador está en vacíos, se dice que la carga está desconectada. Esa es la carga que nosotros manejamos por excelencia, la carga resistiva, la de lámparas incandescentes. Esa carga está abierta, perfecto. Entonces ahorita sí puedo hacer las pruebas, las correspondientes. Es decir, aquí adentro tengo un imán, el cual comúnmente tiene una bobina. Estas se alimentan a través de anillos rosantes a una fuente externa de tensión de corriente continua. Y se va a variar dicha tensión a través de un reóstato de campo. Ahí está. Y voy a monitorear la corriente a través de un amperímetro. ¿Para qué? Pues para poder variar el poder magnético del inductor. Recuerden, estos alternadores, por ser de alta potencia, el inductor es el que se mueve. La tensión máxima con la cual trabajan estos inductores es aproximadamente entre 480 a 500 volts. Con 500 volts yo puedo fácilmente aislar. En la clase entrante, el día miércoles, les voy a enseñar un rotor de un alternador campo fijo o inducido móvil, como quieran. Y van a observar las distancias existentes entre anillo y anillo. ¿Qué pasa si yo genero alta tensión en anillos rosantes? Va a provocarse un arqueo. Más o menos la distancia que debe de haber entre un electrodo y otro electrodo en alta tensión es por cada kilovolt, más o menos debe de haber 10 centímetros de separación entre electrodos. Si tengo 60 kilovolts, debo de tener 60 por 10 centímetros, que vendrían siendo 6 metros. O sea, cuando tengo una tensión entre línea y línea de 60 kV, necesito ¿cuánto? 6 metros de distancia, aproximadamente. Si se sube la tensión, pues, lógicamente va a tener que subir, ¿qué? La famosa distancia. Por eso es que cuando nosotros estamos utilizando alta tensión allí en anillos rosantes, no es conveniente hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un pequeño arqueo. Les digo, el miércoles les enseño una imagen para que la vean, cuál es la distancia existente entre un anillo y un anillo. Comúnmente están pegados, comúnmente. Si acaso tienen una separación de medio centímetro, eso es mucho. Pero bueno, esa es la realidad. Ahora bien, en el alternador síncrono, en el generador síncrono, perdón, que tengo ahí, voy a tener una conexión. Específicamente tengo a mi salida una estrella, perdón, una delta. Va a alimentar una estrella. ¿Por qué la estrella? Porque resulta ser que esta estrella yo la pude hacer. O sea, yo la estoy diseñando. Las cargas deben ser iguales para que sea una estrella. Este neutro es un neutro flotante, así se le llama, neutro flotante. ¿Por qué es neutro flotante? Porque yo lo hago. O sea, no tiene una conexión directamente al alternador. Esta estrella yo la estoy haciendo. ¿Cómo la hago? Simplemente así, miren. 1, 2, 3. Ahí están mis 3 fases. Me alimentan 3 fases. Yo genero el neutro. Este neutro, ¿por qué se genera? Porque las 3 fases tienen la misma carga. 100 watts, 100 watts, 100 watts. 200, 200, 200. La misma carga debe de ser en las 3 fases. Por eso puede ser un neutro flotante. Es una bondad de los sistemas eléctricos, que podemos hacer conexiones que pueden funcionar desde el punto de vista seguridad. Pero el alternador está conectado en delta, es decir, la conexión delta o triángulo es 1, 4, 2, 5,
3,6. Por lo tanto, en esta voy a tener una bobina así. Aquí voy a tener otra bobina. Y aquí voy a tener otra bobina. Y ambas se conectan. Bien. A esta llega aquí. Esta llega acá. Y esta llega por acá. Tengo mis tres fases conectadas. Es una conexión delta. ¿Por qué es una conexión delta y no una estrella? Ah, porque mi carga es un balanceo. O sea, no tengo desbalance entre las tres fases. Significa que mi carga está balanceada. Por eso uso la delta. Comúnmente se los comenté la semana pasada, antepasada. Las deltas se utilizan para alta tensión. Las estrellas para cargas desbalanceadas. ¿Por qué en alta tensión? Ah, porque en alta tensión comúnmente tenemos carga balanceada. Es decir, aquí generamos 60 kV y yo lo mando a un transformador. Ese transformador, ¿qué hace? Lo levanta a 380, perdón, a 280 volts, kV, o bien a 460 kV. Puedo subirlo a esos valores. Esa es la ventaja. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna duda? Bien. Tengo el alternador y me genera una tensión de 20 kV, 60 kV, 100 kV, la tensión que quieran. La prueba es indistinta para cualquier tipo de alternador, pero ojo, la prueba nada más es recomendable cuando tenemos inductor móvil, es decir, este gira. Ese es el que gira. Todo lo demás está fijo. Esta prueba sí es recomendable para este tipo de alternadores. Para el otro tipo, que es el inductor fijo o inducido móvil, no es tan recomendable. ¿Por qué? Ahorita lo van a ver. Ahorita lo vamos a determinar el por qué. ¿Qué estoy haciendo aquí? Con la prueba lo que quiero hacer son dos cosas. Una prueba que se llama prueba de tensión de circuito abierto. Tensión de circuito abierto. La cual se expresa de la siguiente manera, así. VDCA. Ojo, estas pruebas nada más se hacen para alternadores o generadores síncronos. Para generadores de corriente continua no se puede. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que la armadura se queme. Y la otra prueba, esa es la primera prueba, tensión de circuito abierto, la número 1. La número 2, corriente de cortocircuito. Y de CC. No se confundan corriente alterna, corriente continua, no. Es algo completamente diferente a esos patrones de palabritas o de iniciales. Nada que ver uno con el otro. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo? Bien, la tensión de circuito abierto. ¿Qué tenemos que hacer? En esta prueba, lo primero que tenemos que hacer es inducir tensión en las fases. ¿De cuánto? ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos una prueba para hacer la conexión en delta o en estrella? El mismo valor, a 100 volts. Es decir, tengo que variar la tensión entre este y este, 100 volts. Entre este, 100 volts y entre estos dos 100 volts. ¿Qué significa? Que la B de fase se va a ¿cuánto? A 100 volts. Tengo que llevarlo a 100 volts. Sí, pero empiezo desde cero. Es decir, voy a borrar de qué lado. La prueba en vacío se refiere también a una prueba que le llamamos de saturación. Prueba de saturación. ¿Para qué me sirve la prueba de saturación? Ah, la saturación es desde el punto de vista magnético. Es decir, si yo varío esta resistencia desde máximo hasta mínimo, en este sentido,
Voy a hacer que la corriente que fluya por el circuito magnético, electromagnético, vaya desde casi 0 volts hasta la saturación. Esta es mi saturación, el punto máximo de magnetización. ¿Cómo lo logro? Moviendo el rióstato de excitación. Va desde máximo hasta mínimo. Nunca empezamos en cero. ¿Por qué? Porque siempre se queda magnetizado. Siempre. Cualquier material magnético, ferromagnético, siempre se queda magnetizado. Por lo tanto, no empezamos en cero. Es lo que vamos a hacer el día miércoles. Vamos a hacer esta prueba. De hecho, vamos a hacer todo esto. Bien. Empezamos desde un valor diferente de 0, 5 volts, y lo vamos a ir variando según la corriente de excitación que yo establezca. Comúnmente puede ser de 0.1 en 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. ¿Pero de quién? De este circuito. Es decir, mi ampérmetro me va a medir la corriente que fluye en el circuito de excitación. Esa es la corriente del circuito de excitación. Por lo tanto, le voy a denominar I de excitación. Y aquí va a ser la B de salida. Voy a ir variando paulatinamente según el valor de la corriente. Lo voy a ir variando, lo voy a ir variando, lo voy a ir variando hasta llegar al valor máximo, que es saturación. ¿Cuándo sé que varía a ese valor máximo? Cuando, por más que le mueva el rióstato, la tensión llega a un valor máximo. Lógicamente, la tensión deberá de estar indicada aquí, en esa fase, o bien en esta otra fase, o bien entre estas dos fases puede estar. El chiste es que esta tensión y esta tensión van a generar lo mismo de forma simultánea. No pasa nada. Entonces voy a llegar hasta un valor máximo. Ahí está mi valor máximo. Si llegamos a ese valor máximo, qué buena onda. Si no, tenemos que verificar qué está pasando con las fases. ¿Qué hacemos primerito? Si una de las fases no está operando, debemos de medir la resistencia. Esas tres resistencias. ¿Cómo las medimos? Ahorita se los digo. Bien, ya que lo tenemos ahí, ajustamos. Vamos a suponer, digo, no sé bajo qué condiciones genere el alternadorcito que tenemos en la aplicación. Puede ser que acá hayamos llegado a 250 volts. Perfecto. ¿Qué hago? Tengo que reducir su tensión. Es decir, de 250 la bajo a ¿cuánto? ¿Cuánto les había dicho que debo de generar? 100 volts. ¿Por qué? Con 100 volts es un valor que fácilmente lo podemos modificar por otros factores, por el 1, así como es un valor que nos permite hacer escalas. Van a preguntar, Chihuahua, ¿cómo es escala? Sí, fíjense. Esta prueba es válida para cualquier tipo de alternador. Lógicamente que sea campo móvil. Cuando es campo fijo hay más riesgos, pero hay que evitar los riesgos. Fíjense, cuando yo estoy trabajando con alternadores, por ejemplo, mi B de línea es de 60 kV, son 60,000 volts. ¿Qué pasa si yo hago, fíjense, qué pasa si yo hago la tensión de línea a 100 volts? Porque lo puedo hacer con la variación del campo de excitación. Lo puedo hacer fácilmente. Lo ajusto a 100 volts en lugar de utilizarlo a 60 volts. ¿Qué significa? Que va a haber una relación entre lo que estoy midiendo contra lo que me puede generar. ¿De cuánto es esta relación? Pues medimos la VL entre VL, la 1 contra la de prueba. Es 60,000 entre 100. Significa que se van, ¿cuántos ceros? 2. Se simplifican. ¿Cuál es la relación que tengo? 600. Es decir, por cada volt que genero, tengo 600 volts reales que voy a obtener del generador.
¿Por qué lo hago? Ah, porque a 100 volts yo tengo un valor seguro para poder hacer la prueba. Si le meto 1000, ya corro riesgo de producir un daño en el alternador. Por eso lo hago a 100 volts. Este es un valor también fijo prácticamente para hacer pruebas, tanto para hacer la conexión en estrella o en delta, como para hacer las pruebas en vacío del alternador. Vamos a utilizar 100 volts. Si yo tengo un generador que me genera 25 kV, mi relación de cuánto va a ser 250. Mi escala es de 250. Esta es de 60 kV. ¿Cuál es mi relación? 600. Es decir, por cada volt que produzco en la prueba, tendré 600 reales en operación. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a inducir tensiones hasta 100 volts. Esta es mi tensión de fase y ya lo tengo. Previamente hice mi prueba de saturación, que es lo que vamos a hacer. Perfecto. Después, ¿qué estoy haciendo? Calculando que mi relación, mi escala es 600. ¿Eso para qué? Ahorita van a ver para qué nos va a servir. Ahora, hago la prueba de circuito abierto a 100 volts, la hago. Es decir, mido la tensión. Si mis tres fases me vienen lo mismo, el alternador desde el punto de vista de tensión es correcto. Listo. Número 2, mido entre fases. Fases y líneas. Espero que se alcance a ver. ¿Sí se ve? Creo que sí se ve. Si no, abro un poquito más la cámara. Bien. ¿Dudas? Perfecto. Mido entre fases y líneas. ¿Cuánto debo de medir? 100 volts. Si hay una variación en cualquiera de ellos que no sea eh, más del 5%, está bien. Si es más del 5, ya se fregó la máquina. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente parar la prueba y ajustar valores. Puede ser que tenga ahí un problema en un carbón. ¿De dónde? De aquí, de la parte móvil. Puede ser que tenga una mala conexión aquí, en las uniones entre las fases. Verifico. A veces los alternadores no creen que tienen empalmes, conexiones chafas. No, no tienen eso. Tienen tornillos, tienen tuercas y tienen terminales especiales. Zapatitas. Esas zapatas muchas veces se aprietan con tornillos y con tuercas. Hay veces que la zapata no es de latón. Lo ideal es que sean de latón o de cobre. Pero si es de otro material, por ejemplo, aluminio, hierro colado, hay problemas de conducción, por lo tanto tenemos que verificar hasta eso, porque si no lo verificamos vamos a tener fallas en dónde, aquí en la prueba. Por eso es necesario que sean muy observadores. De hecho, gracias a las inspecciones visuales, determinamos mucho de las fallas que se generan. Bien, ahora, ya hice estos dos pasos, ya los medí. ¿Qué viene? Tercera prueba, fácil. Hacemos primero saturación y luego tensión de circuito abierto. Perfecto. Prueba de cortocircuito. ¿Qué pasa en esta prueba? Pues voy a utilizar la carga. Voy a utilizar un corto generalizado. Fíjense cómo se hace. Junto las tres fases. Y en una de ellas, en uno de estos puentes, introduzco 1 o 2 ampéretros. ¿Qué va a hacer esto? Fíjense. Cuando yo coloco este puente en cortocircuito, ¿qué voy a hacer? Esto es resistencia de carga, o sea, es resistencia a la salida. Esta es esta. Pero si no tengo resistencia, significa que tengo tensión entre 0
¿Qué pasa con mi corriente? Tiende a irse a infinito. ¿Están de acuerdo? Lógicamente, este valor no alcanza el infinito porque depende de la capacidad de generación de las bobinas. Entonces va a estar limitado. Aquí es donde actúa algo llamado impedancia. La impedancia que tienen estas bobinas cuando se produce el corto son las únicas que actúan. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, lo único que está provocando que el corto se produzca son las bobinas. Y las bobinas tienen impedancia. Esta impedancia se le llama impedancia síncrona. ¿Porque de quién depende? Pues depende de la carga y depende del movimiento de quién, del campo magnético. Esta impedancia depende de una parte resistiva, a la cual se le llama resistencia de fase, que es cada elemento de resistencia que tiene, más una parte llamada reactancia síncrona. Toda bobina tiene eso, y más en generadores. Esto está vectorialmente hablado. Bien, resulta ser que cuando yo cometo el corto, inmediatamente las bobinas hacen que salga una corriente muy grande. Todas mis bobinas. Pero ¿de dónde sale esa corriente? Pues de la interacción magnética. Es decir, de aquí, del inductor. De ahí sale la energía que va a abastecer a la carga, en este caso al cortocircuito. Sale una corriente por aquí, también por acá y también por acá. La única diferencia es que esta con respecto a esta y con respecto a esta está desfasada a 120 grados. Entonces sale la corriente por aquí. Fluye por el ampéretro y parte se va por acá, parte se va por acá. Espérense. Entra la corriente aquí. En el ampéretro, si es un analógico, cuando yo tengo la aguja, esta tiende a desplazarse en este sentido y llega a un valor máximo. Es en el instante en el cual produzco el corto. Cuando cierro el interruptor, fluye la corriente máxima. Y después se regresa. ¿Por qué se regresa? Fíjense. Pero no llega a cero. Es decir, llega a un valor máximo y luego se estabiliza. Valor estabilizado. Este valor estabilizado, ¿por qué? Porque hace esto y luego de repente se regresa y luego hace esto hasta que se estabiliza, hasta que deja de moverse. Este valor estabilizado significa que de este valor inicial a este valor estabilizado hay una pequeña diferencia. ¿Por qué se da esa diferencia? Porque resulta ser que la corriente que fluye por aquí provoca aquí, aquí y acá altas caídas de tensión. Como produce altas caídas de tensión, hace que mi corriente se baje. Los voltmetros que tengo conectados aquí van a medir al momento de hacer el corto, cero. Hay dos razones. El circuito que queda conectado, hagan de cuenta que el voltmetro queda en paralelo a una línea por el corte. Aquí no mido tensión. Otra razón por la cual tiende a ser cero, porque hay veces que sí puede haber un registro de tensión. Otra de las cuales, por las cuales la tensión tiende a ser cero, es porque esta corriente de cortocircuito, todo esto que estoy platicando, esta corriente es tan alta su caída de tensión. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la corriente pasa por la impedancia? Pues produce dos caídas de tensión. Estos dos están en serie. ¿De dónde sacamos la tensión inducida? De estas dos. Por lo tanto, ¿qué pasa si mi caída de tensión es tan grande que es igual a mi tensión inducida? Se anulan. Como se anulan, la tensión de salida se anula, se cancela. Pero hay corriente.
Y eso es lo increíble de la prueba, que existe corriente cuando hay una tensión de cero. Esta prueba sirve para identificar que la corriente máxima para este valor de 100 volts. Pero ojo, si yo quiero conocer la corriente real, el valor máximo fue para la prueba, 5 amperes y el valor estabilizado 3.75 amperes. Bien, pues resulta ser que si yo lo multiplico este 5 por el factor de 600, que fue con el cual yo determiné mi escala, ¿cuál es mi corriente máxima? 600 por 5, 3000 amperes. Es decir, el alternador bajo condiciones especiales va a ceder 3000 amperes. Pero en condiciones, esto cuando se estabiliza es cuando tenemos alta caída de tensión. Cuando hay una alta caída de tensión, 600 por 3.75 sería un valor de aproximadamente casi 2.300, entre 2.300 y 2.400 amperes. Es decir, eso va a ceder el alternador, cedería el alternador en ciertas condiciones de carga. O sea, es un valor de 2.400 amperes. O sea, es muchísima corriente. A 60 cabe. O sea, en condiciones reales. Para eso me sirve la prueba, para determinar capacidades del alternador. Mi capacidad de corriente máxima es de 5 amperes, sí, a 100 volts. ¿Por qué no lo hago a 60 kV? Porque destruyo el alternador. ¿Qué pasa si se me ocurre meterle aunque sea un kilovolt? Ya con 1000 volts ya estamos hablando de un valor lo suficientemente grande de corriente. O sea, ya no estamos manejando 5 amperes. Estamos manejando 10 veces eso, 50 amperes. Y en condiciones especiales no hay aparato de medición que lo soporte. Los aparatos de medición máximo me marcan 15 amperes. Si quiero medir más corriente, necesito otro método para poder medir corriente. Es a través de transformadores de corriente. Ya el valor real que estamos utilizando ya varía. ¿Por qué? Porque un transformador de corriente es una bobina. Y recuerden, en corriente alterna la bobina provoca un efecto. Entonces ya no es tan válido ese valor. Por eso es que lo hacemos a bajos valores, para obtener valores más reales. Sí, lo puedo multiplico por un factor, el factor es de mi escala. Pueden ser 600, puede ser 1000 la escala, puede ser 10.000 la escala. ¿De quién depende? Pues de la tensión generada en el alternador. Lo que pueda generar. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Ninguna, seguros? ¿Todo bien? Sí, sí, profe. Perfecto. Sí, Cópienlo, profe, todo bien. muchachos. Sí, profe, todo bien. Porque ahorita vamos a ver una deducción matemática de un punto muy importante. Cópienlo, por favor. Profe, nada más me puede dictar qué dice en el punto 2 de abajo de inducir tensión y las, A. no sé qué, Tensión la en las fase. fases 100 volts, B de fase igual a 100 volts. El punto número 2 sería mido entre fases y líneas, es decir, tengo que medir de estos valores. Perdón, entre estos puntos. Aquí son entre líneas, pero cuando es estrella también puedo medirlo entre tensión de fase y tensión de línea. Ok, Esta prueba gracias. es indistinta para alternador estrella o para alternador delta, ¿eh? Eso quiero que quede bien clarito. Perfecto. Perfecto. Muy bien.
Bien. Cuando yo estoy trabajando esta prueba, debo de considerar siempre la famosa conexión. Quizás yo por alto algo al inicio de alternadores. ¿Qué di por alto? O por hecho. Que ustedes ya conocen lo que es la relación entre valores de fase contra valores de línea. Y eso quizás, insisto, yo no lo consideré como algo de relevancia porque precisamente, o sea, no lo consideré en el sentido de que no lo vi. Ahorita lo vamos a ver, porque sí es necesario, ya que a partir de esa relación vamos a tener unas características que son extremadamente importantes. ¿Para qué? Para lo que es el comportamiento de las máquinas giratorias. En este caso, fíjense, voy a borrar todo esto. Y continúo con lo que es las pruebas en vacío, porque las pruebas en vacío también cuentan la siguiente experiencia que vamos ahorita a verificar. Por ejemplo, si yo tengo el alternador de dos polos conectado en estrella, más o menos viene siendo esto. Pero ojo, aquí lo importante es lo siguiente. Estos son dos polos. Es decir, la bobina tiene un norte y un sur. Un norte y un sur. Esos coinciden, ¿por qué? Porque resulta ser que este y este están desfasados 120 grados. Y este con este 120 grados. Sí, pero este y este, por su forma de generación, cuando este ya va subiendo, este apenas va para acá. Cuando este está haciéndose cero, este ya está prácticamente en máximo. Por eso es que estos dos sures están muy cerca. Pero ahora, a lo que voy. Esto es el estator. El rotor también debe de ser igual. Dos polos. No puedo tener 4 polos aquí y 2 polos acá. No. Los dos grupos de polos en el estator y en el rotor deben de ser iguales. Por ejemplo, si yo tengo una máquina de 4 polos, ¿cómo sería? Es muy fácil. Lo que sí es que aquí es donde entra la habilidad del ingeniero que está diseñando la máquina. Ahorita van a ver en qué sentido. Tengo estos polos. Y mi inductor más o menos viene siendo esto. Aquí están mis polos salientes. Más o menos. Norte, sur, norte, sur. Norte, sur, norte, sur. Sur, norte, sur, norte. Norte, sur, norte, sur. Esta bobina es esta. Esta bobina es una extra. Esta bobina es esta. Esta es una extra. Esta bobina es esta. Esta es una extra. Es decir, son dos bobinas separadas eléctricamente hablando, una con respecto a la otra. ¿Qué puedo hacer? Pues estas dos las puedo juntar ya sea en serie y aquí junto el neutro. ¿Qué va a pasar con esto? Pues significa tan simple. Aquí trabajan más descansadamente las bobinas. ¿Por qué?
¿Qué significa que trabajen más descansadamente? Significa que no generan tanta tensión o tanta corriente. Significa que esta genera una tensión específica, 100 volts, y esta cuánto genera, 100 volts, 100 más 100, 200. ¿Cuánto tengo en una fase? 200 volts. Y en la otra fase, 200 volts. 200 volts en estrella, tensión de fase 200 volts por 1.73 son 380 volts. Es decir, entre este y este estoy generando 380 volts. Aquí cuánto genero, 127, 127. Están trabajando más saturadamente. 127 por raíz de 3, 220. ¿Sí? Y aquí no. Aquí son 200 por 1.73. 300, no es cierto, son 350 watts. ¿Qué significa? Que aquí estoy trabajando más descansadamente. No estoy saturando tanto la bobina. Ojo, esta conexión la puedo también manipular. La puedo poner en paralelo. Es decir, si aquí tengo 100 volts, puedo obtener aquí 173 volts entre líneas. Sí, pero quiero conseguir el doble de corriente. Ah, pues tengo dos pares de bobinas, dos agrupamientos de bobinas. ¿Qué estoy haciendo? Conectando. Entonces, entre este y este tengo un agrupamiento, pero si tengo este otro, los conecto en paralelo. ¿Qué hago si los conecto en paralelo? Las corrientes se suman. Como las corrientes se suman, me dan el doble de corriente. Por lo tanto, el alternador trabaja más descansadamente. Estoy conectando dos alternadores en uno solo. ¿Y esto qué me trae como consecuencia? Ah, pues que trabajen el doble de corriente y a la mitad de esfuerzo mecánico y eléctrico. Es decir, que este alternador con esta configuración me va a generar el doble de corriente que un generador con un solo tipo de devanado. Esa es la ventaja de las máquinas de 4 polos. La desventaja de la máquina de 2 polos es que es una sola única. El problema es en el mantenimiento, porque aquí tengo que hacer 2 veces el mantenimiento que en una de estas. Sí, pero esta es la que menos se daña. Hay máquinas de 8 polos, de 16 polos, de 32 polos. Esos son todavía menos factibles de mantenimiento. La de 2 polos es la que más comúnmente nos puede dañar. Y ahora el problema, una máquina de 4 polos trabaja 3600 RPM. No es cierto, perdón, sí, 3600 RPM y esta trabaja 1800 RPM. Es el único gran problema, las velocidades. Si trabajas a alta velocidad, se te va a desgastar más rápido las partes móviles. En este caso, los anillos rozantes, los carbones y, lógicamente, las partes de los rodamientos, que vendrían siendo las chomaceras, los valeros, en fin, esos son los que se nos van a dañar. Esta es una configuración con la cual yo puedo jugar. ¿Por qué? Porque mis corrientes o mis tensiones pueden ser al doble que las que me entrega un solo alternador de 2 polos. Esa es la ventaja. Bueno, esa es una de las grandes ventajas de ese tipo de alternadores. Bien. Con respecto a esto, cuando yo tengo la mayoría de las veces alternadores de ese tipo, estrella, ojo, esta es conexión estrella también. Esta conexión estrella tiene una peculiaridad con respecto a la delta. Y eso es lo que ahorita vamos a poner una conexión contra la otra. Sigo la misma prueba en vacío. Lógicamente, si tengo una máquina de 4 polos, 8 polos, 16 polos, el número de mediciones tiene que aumentar. Fíjense, tengo el mismo alternador delta. Recuerden, muchachos, el alternador indistintamente se puede conectar en estrella o en delta, ya lo vimos. Con el mismo alternador pude hacer varias conexiones. Listo, ahí está. Bien. Este es 1, 4, 2, 5, 3, 6. Ya sabemos cómo hacer el procedimiento de identificación de conexión. Ya saben, manejamos
100 volts. Hacemos una unión, cualesquiera los cables, cualesquiera las terminales, y medimos entre las puntas que quedan abiertas de los cables que se están juntando. Si es esta, se mide entre este y este. Si me das en la misma tensión, es delta. Si me da la tensión por raíz de 3, es estrella. Y ya obtenemos la conexión correspondiente y ya podemos darle la nomenclatura de números de forma arbitraria. Perfecto. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Bien, voy a meterle el ómetro. Fíjense, muchachos. Aquí sí es pregunta para todos. Si yo conecto el volmémetro, el ómetro aquí, el medidor de resistencia aquí, ómetro, no megómetro, ómetro, y si yo lo conecto acá, en este caso, ¿cuántas resistencias mido? Caso 1, caso 2. ¿Cuántas resistencias mido en el 1? ¿Quién me dice? ¿Cuántas resistencias mido? En el 1. ¿Y en el 2 cuántas mido? ¿Quién me lo dice, muchachos? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, ¿quién me lo dice? Es algo similar como lo que había hecho la otra vez en el simulador. No, en el simulador eran tensiones. Aquí es pura resistencia. Ahí, entonces sí. Ya no. A ver, a lo mejor lo que les confunde es la bobina. Fíjense, voy a ponerlo con resistencias. ¿Cuánta resistencia estoy midiendo en este circuito? 3. ¿Seguros? ¿Son dos, no, profe? Exactamente, son dos. ¿Cuáles son? Fíjense, algo que les han dicho y hemos insistido hasta el cansancio. Y eso es para que ustedes inicien análisis. O sea, no se acostumbren a que lo que diga el profe o la profa es real, ¿no? Se los dije quizás al inicio, si mal no recuerdo. Siempre apliquen las palabras ¿por qué? ¿Por qué son dos? Si nosotros analizamos la corriente que fluye del ómetro, porque recuerden, el ómetro es esto, es un instrumento base con una fuente de tensión. Este me da tensión y corriente. Del medidor, perfecto, pero me da tensión y corriente. Entonces me va a dar corriente. Lo que hace él es este cociente. Eso es lo que saca como resultado de la resistencia. Tensión entre corriente, nada más. Si yo sigo la corriente que fluye por aquí y la corriente que fluye por acá, es la misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este punto y este punto estoy conectando el medidor. Esta está abierta. Entonces, ¿por dónde va la corriente? Por la R y por la R. Es decir, esta le llamo resistencia de fase y esta se le llama resistencia de fase, pero son bobinas. Perfecto, no pasa nada. Cuando yo tengo corriente continua, la resistencia y la bobina se comportan exactamente igual. Nada más. Tienen resistencia, tienen valor ómico. Perfecto, entonces significa que esta que estoy midiendo aquí le voy a denominar resistencia entre terminales.
¿Por qué? Porque está entre la terminal. Esa es la 1, la 2 y la 3. Porque 4, 5 y 6 están interconectadas, ¿no? Están allá adentro haciendo el puente. Entonces, si las conecto 4 y 5, 6, ¿qué sistema tengo? Estrella. La resistencia que mido a la salida se llama resistencia entre terminales. RT es igual a ¿qué? A RF más RF, ¿no? O sea, hace 2RF. ¿Por qué? Porque esta resistencia y esta resistencia tienen que ser iguales, porque no se vale que una sea diferente a la otra. Recuerden, las tres deben de medir lo mismo, porque van a generar lo mismo. Son tres devanados monofásicos, tres bobinas monofásicas. Y cuando yo conecto el ómetro, las bobinas monofásicas se comportan como resistencias. Ahí está mi primera ecuación de resistencia entre terminales en un circuito estrella. Ahora bien, en el delta, voy a borrar aquí. Entonces, la pregunta es, la respuesta, perdón, de esta, ¿cuántas resistencias mido? Aquí, en el caso número 1, mido 2. Ahora aquí, ¿cuántas mido? Observen. Ahí serían las 3, ¿no, profe? ¿Cuántas? ¿Las 3? Exactamente. 1, 2, 3. Pero ojo, esta está bien, esta no tengo conexión al exterior. O sea, esta la borré. Esta no está conectada al exterior cuando estoy midiendo con la bobina, con el ómetro. Pero ¿qué creen? Vamos a hacer el análisis como hace ratito lo hice. Ese es el positivo y este es el negativo. Bien. Sale la corriente del medidor. Sale en este sentido. ¿Para qué? Para que lo veamos más fácilmente. Llega hasta aquí y llega a este punto. Este es un nodo. ¿Por qué sé que es un nodo? Aquí había un nodo, sí, aquí hay un nodo, pero ¿qué creen? Que la corriente sigue un mismo camino en el nodo. ¿Por qué? Porque esta está abierta. Continúa por aquí. Aquí es diferente. ¿Por qué? Porque aquí sí tengo un nodo. ¿En qué sentido? Parte de la corriente se va a la izquierda, parte de la corriente se va a la derecha. Pero ojo, estas resistencias 1, 2 y 3 es resistencia de fase, resistencia de fase, resistencia de fase. Bien, entra la corriente por aquí. Llega a este punto y se va para acá. Pero ojo, cuando se va para acá, esta corriente que pasa por 1,4 va a ser la misma que pasa por 2,5. Es decir, RF1 y RF2, RF3, RF1 y RF2 están en serie. Fíjense, sigan el camino de la corriente. Aunque se vea que curva, sigue siendo la misma. Esta es la misma. Estas dos, ¿por qué es la misma? Porque estas dos están en serie. ¿Con quién? Con esta tercera. Estas dos están en paralelo ¿con quién? Con esta. Fíjense. Llega la corriente aquí, se junta con la que pasó por la 3 y salen. Este es un nodo. Se dan cuenta que este es un circuito serie y este es un circuito de tipo mixto, serie, paralelo. Entonces, ¿cuántas conexiones tenemos aquí? 3. Perdón, ¿cuántas resistencias mido? 3. Pero fíjense, lo interesante es lo siguiente. Estoy midiendo esta resistencia entre terminales, igual que aquí. Terminales. La resistencia entre terminales, ¿a qué es igual? Si es un circuito paralelo, yo sé que la equivalencia es la inversa de la suma de las inversas. Esta y esta, es decir, esta con esta equivalencia, están en paralelo. ¿Pero qué creen? Que estas son iguales. 1 entre 1 sobre RF más 1 sobre 2 RF. Esta y esta son iguales. Por la misma razón que les di allá. Estas dos están en paralelo con esta tercera. Hay que hacer el cociente.
O sea, sé el número fraccionario. ¿Cómo queda? 1/. Es decir, la resistencia que yo mido aquí es menor que la menor. ¿Cuál es la menor? Si las tres son iguales, pues menor que esta. O que esta o que esta. Ahí está. 2/3, es decir, 0,66 de cualquier resistencia es la resistencia total o la resistencia entre terminales. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué necesito conocer estos valores? Ah, porque resulta ser que yo debo de investigar, a partir de este valor, debo de investigar para dar mantenimiento, cuál es el valor real de mis bobinas. Uh-huh. En el caso de que tengamos un devanado conectado así, o una serie de devanados conectados así, debemos investigar cuáles son los valores de las resistencias. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna duda? En su momento les había comentado que la conexión más usual era la llamada estrella. Pero tienen por qué. Si nosotros comparamos resistencias esta contra esta, ¿quién tiene más resistencia? Aunque esta mida 3 resistencias y esta mida 2 resistencias, ¿quién tiene mayor valor de resistencia? A ver quién me dice. ¿Quién tiene mayor valor, muchachos? A ver, díganme. ¿No, nadie? En estrella, ¿no? Exactamente, por eso se usa más la estrella. Porque tiene más resistencia. Sí, uno puede decir, ay, son milésimas. Pues por milésimas o por décimas o por centésimas, este sistema, esta configuración de bobinas tiene más resistencia que esta. Por lo tanto, se emplea más esta. De hecho, hay una conexión, cuando lo veamos en motores el siguiente semestre, hay una conexión que se llama estrella delta. Se privilegia la estrella sobre la delta. ¿Por qué? Porque la estrella tiene más resistencia que la delta. Así de simple. Por eso es que preferimos en generación la estrella sobre la delta. El problema de la estrella y de la delta es que precisamente por el valor más alto de resistencia con respecto a la estrella tampoco se usa mucho en generación en alta tensión. ¿Qué es lo que se hace? Mejor generamos en delta. Pero distribuimos en estrella, es decir, cuando llegamos a nuestras casas de habitación, ya se los había comentado, lo que utilizamos es un sistema delta estrella en los transformadores, son transformadores trifásicos, o bien acoplados, tres monofásicos. Llega en delta. ¿Por qué llega en delta? Porque es la misma carga constante. Es un transformador. El transformador del lado primario, así se le llama, del lado primario, es una carga constante, no cambia. La que sí cambia es la que está en el lado secundario, la que va a las casas de habitación. Por ejemplo, este alimenta la casa de Pedro, de Pablo y de Paco. La casa de Pedro maneja 5 kilowatts, la casa de Pablo maneja 4 y la casa de Pedro maneja 10. Hay una gran diferencia entre las tres cargas. Por eso se usa el secundario como estrella. Pero en este caso es específicamente porque por el famoso neutro. Que lo que hace el neutro reparte las corrientes en exceso equitativamente al interior del transformador.
Pero todo esto, ¿quién nos lo da? Ah, pues un alternador conectado en delta. ¿Desde dónde? Pues desde la central, en este caso la más cercana a la Ciudad de México que nosotros ocupamos energía eléctrica. ¿Por qué? Porque el metro tiene una sola planta de generación para ella. Menos la línea 12 tiene otra fuente de generación. Las líneas 1, 2, 3 y todas esas, su energía la genera el sistema hidroeléctrico de Nuevo Necaxa. Son 1, 2, 3 por 4, son 12 plantas de generación eléctrica que utilizan la caída de la presa de Nuevo Necaxa. Esas centrales de generación nos producen lo que consume, fíjense bien, lo que consume el metro. Nada más. Para eso están destinadas. Estamos hablando que esas plantas son de 1900. De hecho, empezó en 1895 la construcción. De hecho, le tocó al presidente Díaz inaugurarlas. Y son la primera gran central de generación en América Latina. Y fue todo un logro cerrar un río, crear una presa, una represa, y a partir de ahí colocar todo lo que eran los sistemas de generación de corriente alterna. Pero esa ahorita en la actualidad está destinada a lo que es el metro, nada más. Creo que son 600, entre 600 y 800 kVA destinados al puro metro. Pura energía eléctrica del metro. De las vías, ¿eh? O sea, no crean que de oficinas ni de lo que es al interior de alumbrado, fuerza, no, no, no. Puras vías, puro consumo eléctrico de sistemas de locomoción. Eso es la generación para el metro. Pero es a través de 12 alternadores conectados en delta, los suben esos trabajan a 30, de 30 los suben a 280 y 280 lo transmiten hasta la subestación cero, Nonalco, Tlatelolco. ¿Dónde está esa subestación cero? Atrás de Buenavista. Y de ahí ya lo redistribuyen a todo lo que es la red del metro. Más o menos así. Entonces, retomando lo que se había comentado, la razón por la cual preferimos el Estrella es por la seguridad en sus bobinas, en su sistema, en cómo lo conectamos. Sí, tiene mucho que ver la posibilidad de las dos tensiones, pero si lo analizamos fríamente, no es tanto por las dos tensiones. ¿Por qué? Porque a través de otros sistemas en transformación podemos tener variaciones de tensión. Podemos tener 2, 3, 4, 5 tensiones a la vez. Pero con un sistema estrella tenemos la seguridad de una eh, eh, menor riesgo. ¿Por qué? Porque podemos tener conexiones equivocadas, pueden provocar cortocircuito en estrella. Si queremos hacer o realizar un cortocircuito controlado, es más seguro. Por eso es que las conexiones que se sugieren para hacer las pruebas de circuito abierto siempre son en estrella, porque en delta corremos el riesgo de que fallen las bobinas. Ahora bien, si llegan a fallar las bobinas cuando estemos haciendo algún tipo de prueba de circuito abierto, de cortocircuito, aunque lo hiciéramos en estrella, la falla se iba a suscitar. O sea, tarde o temprano se suscita. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos un cortocircuito controlado, estamos forzando a la máquina a que dé máxima energía, sí, con una tensión baja, pero lo estamos haciendo. Entonces, si hay riesgo, sí hay riesgo. Por eso preferimos o privilegiamos el sistema estrella sobre el delta. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros?
Bien. Bien. Hagamos un pequeño ejercicio matemático para que vean cómo se aplica esta cosa de las famosas pruebas de cortocircuito. Bien. El objetivo de la prueba es determinar tensión y corriente. Tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito. ¿Para qué? Para determinar esto, que es la impedancia síncrona. La impedancia síncrona se establece a través de esta ecuación. Tensión de circuito abierto por fase entre corriente de cortocircuito por fase. Este dato es el que yo puedo ajustar en ciertos momentos, que a veces puede ser 100 volts. Si yo la hago, me pueden dar el dato. Y la corriente de cortocircuito, que es el valor máximo que podemos encontrar cuando hacemos el corto. Pero observen, lo más importante es lo siguiente. Cuando es estrella, la ecuación cambia de la siguiente manera. B de CA de línea, es decir, el dato que yo obtengo en la salida, entre raíz de 3 por la corriente de cortocircuito de línea. Y cuando es delta, la ecuación cambia de la siguiente manera. Fíjense, muchachos. Raíz de 3, la tensión de circuito abierto de línea entre la corriente de cortocircuito por línea. Cuando es estrella, la raíz de 3 va en el denominador. Cuando es delta, la raíz de 3 va en el numerador. ¿Por qué? Pues porque resulta ser que estos valores yo los debo de manejar de fase. Sí, pero con este raíz de 3 en el denominador para estrella y en el numerador para el delta, pues nos permiten determinar, ya sea en la conexión estrella o en la conexión delta, la impedancia como tal. ¿Y para qué nos sirve conocer la impedancia? Pues para poder obtener algo. ¿Qué es ese algo? La reactancia de la bobina. Y muchas veces necesito conocer la reactancia, ¿para qué? Para poder hacer una bobina cuando tengo la necesidad de darle mantenimiento. Porque, ojo, una cosa es una bobina así, que me dé 10 ohms de resistencia, y otra cosa es que tenga yo la misma, tengo una bobina que también me dé 10 ohms, pero que la reactancia de esta sea de 150 y la reactancia de esta sea de 250 ohms. ¿A qué se debe la reactancia? Pues yo sé que la reactancia es igual a 2pi FL, pero ¿qué es L? ¿L qué es? La inductancia, ¿no? ¿Y qué es la inductancia? La capacidad de crear campo magnético a partir de corriente. Es decir, electromagnéticamente hablando. Este calibre puede ser muy grueso, o bien puede ser muy delgado.
Si es un calibre muy grueso, muy delgado, fluye un valor de corriente específico. Por eso es que este es de valor bajo, 150 ohms en su reactancia. ¿Por qué? Porque tiene pocas espiras, pero es muy grueso. Me va a dar 10 ohms. Y esta también me va a dar 10 ohms, pero resulta ser que es un calibre muy delgadito. Y ese calibre muy delgadito me permite dar muchas espiras, pero mi corriente se reduce muchísimo. Por lo tanto, mi reactancia se incrementa a 250 ohms. Partiendo de estas características, yo debo de calcular en los alternadores la reactancia inductiva, pero no la puedo calcular a través de este medio. O bien sí la puedo calcular para poderla hacer. Sí, pero la reactancia inductiva depende, en las bobinas del alternador, depende de quién, de la impedancia síncrona. No tanto depende de la inductancia en sí, sino depende de la impedancia síncrona, que es la posición que presentan las bobinas del alternador al paso de la tensión y corriente que él mismo genera. Por eso necesito hacer ciertos cálculos. Uh-huh. Ahorita les vuelvo a poner las ecuaciones, no se preocupen. En el estrella, la impedancia síncrona ZS es igual a tensión de circuito abierto de línea entre raíz de 3 y de cortocircuito de línea. Y en el delta, la impedancia síncrona es igual a tensión de circuito abierto de línea por raíz de 3 entre corriente de cortocircuito de línea. Ahora, ¿cómo calculo a partir de estos valores la reactancia síncrona? La reactancia síncrona es esto. En términos coloquiales, XS es igual a la raíz cuadrada de la impedancia síncrona al cuadrado menos la parte resistiva, la resistencia de fase al cuadrado. Y esta ya vimos cómo se calcula. ¿A través de quién? De la resistencia entre terminales. Uh-huh. Entonces vamos a proceder a aplicar estas fórmulas. Son muy fáciles, ¿eh? No crean que es gran cosa. Realmente no es gran cosa. Cópienla mientras les digo qué valores vamos a utilizar. Bien.
Bien. Este es un problema clásico de condiciones de pruebas de vacío. A un alternador delta se le hicieron las pruebas en vacío y se obtuvieron los siguientes resultados. Corriente cortocircuito. Todo esto que se lee es valor de línea, o sea la salida de la máquina. Corriente cortocircuito 15 amperes, tensión 100 volts, resistencia entre terminales 1 ohm, calcular la reactancia síncrona por fase. La reactancia síncrona por fase es esta. Pregunta, ¿de todo eso tengo esto? No, no tengo. Entonces, ninguno de estos dos los tengo. Tengo que calcularlos. Pues empezamos por el más fácil. Bueno, que yo considero más fácil. A ustedes se les hace más fácil el otro factor que vamos a calcular. Fíjense, primero, inciso A. Observen, no copien. Calcular la resistencia de fase. Como es un alternador delta, la conexión es delta, se dice que la resistencia entre terminales es igual a 2/3 de la resistencia de fase. ¿Estamos de acuerdo? Pero me están pidiendo calcular la resistencia de fase porque eso es lo que aplica la ecuación. ¿Qué debo de hacer? Pues los despejo. De donde la resistencia de fase es igual a 3/2 de la resistencia entre terminales. Ajá. Aplico los valores que tengo. ¿Cuánto es? 1. Sustituyo la resistencia de fase del alternador conectado en delta bajo estas condiciones es igual a 3/2 de 1. Esto es igual a 1.5 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué me piden calcular? La impedancia síncrona. Hace rato se los puse aquí. ¿Cómo calculo la impedancia síncrona? La impedancia síncrona por fase es A, al cociente de tensión de circuito abierto de línea entre corriente de cortocircuito de línea, que es lo único que cambia, el factor de la raíz de 3. Como es delta, aplicamos esta. Si fuera estrella, el raíz de 3 estaría abajo. Bien. Como es delta, aquí le ponemos para delta, calculamos esto. Sustituimos directamente los valores. Arriba es 100 por 1.73 y abajo ¿cuánto es? 15 amperes. Aquí es ZS diagonal F. Esto es igual a 173 volts entre 15 amperes. Esto me da más de 10 ohms. A ver, 173 entre 15. 11.53. 11.53 ohms. Es decir, bajo estas circunstancias, la impedancia del alternador por fase representa 11.53 ohms. Es un valor muy bajo. Sí, porque estamos generando tensión. Probablemente es un alternador de alta potencia por los valores. Esos valores son representativos a alternadores de alta potencia. Cuando tenemos alternadores de 100 ohms, 200 ohms, 500 ohms de impedancia síncrona interna, significa que son de baja potencia. Entre más pequeña sea la resistencia, es de más alta potencia. Así es. Así es. Ahora, por último, para calcular lo que es la reactancia síncrona. La reactancia síncrona por fase es igual a la raíz cuadrada de esta y esta, cada una de ellas al cuadrado en resta. La impedancia síncrona al cuadrado menos la resistencia de fase al cuadrado. Esto es igual sustituyendo 11.53 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado. ¿Cuál es la única condicionante? Acuérdense que aquí restringimos el dominio. El dominio de esto debe ser mayor o igual a 0. No puede ser menor a 0, es decir, negativo. No puede ser. Por lo tanto, esto siempre va a ser positivo. Mayor o igual que 0. O bien 0 también se vale. ¿Eso qué significa? Que es 11.53 al cuadrado menos
1.5 al cuadrado. ¿Cuánto es igual esto? En raíz. Nos da 11.43 ohms. Sí, ya sé que a veces se parece, pues sí, porque este es un de pedacito. O sea, esta es una parte óhmica muy pequeñita, una resistencia. ¿Cómo lo debo de representar esto en un triángulo de impedancias? La base es muy pequeñita. Resistencia de fase. 11.43, que es mi reactancia síncrona, mi impedancia síncrona. Más o menos. Sería mi triángulo de impedancias. Ajá. Parte real, parte imaginaria. Sí, lo hice a la antigüita, porque es sola bobina. No me voy a complicar la existencia con números complejos, porque nada más es una bobina. Sí, están en las tres fases, pero es una sola bobina y el problema es para esto. No les di números complejos, no tiene caso, es muy avanzado para este problema muy sencillo utilizar números complejos. Pero si se dan cuenta, la base es muy pequeñita, la parte real. La parte imaginaria, la parte que crea el campo magnético es muy grande. ¿Por qué? Pues porque debe ser una bobina, la bobina la que produce la que recibe la acción del campo magnético. Esto es del inducido. Todo esto es del inducido. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Ninguna, seguros? No, profesor. Perfecto. Para el miércoles continuamos la clase. Recuerden, el miércoles es práctica. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe. Perfecto. Entonces nos vemos el día